Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por asistir a una nueva sesión de los webinars de CEA. Hoy contamos con Diego Oyarzún, catedrático de Biología Computacional en la Universidad de Edimburgo y director de Ingeniería de Aprendizaje Automático en el Ellison Institute of Technology, Oxford. Su investigación se sitúa en la intersección de la teoría del control, el aprendizaje automático y la biología sintética. Su equipo ha desarrollado técnicas computacionales para comprender, predecir y diseñar sistemas biológicos, particularmente redes de regulación genética y rutas metabólicas, y un enfoque de su trabajo es el uso de modelos mecanísticos y basados en datos para robustecer el diseño de circuitos genéticos sintéticos, particularmente para el descubrimiento de fármacos y optimización de secuencias de ADN. Diego tiene experiencia asesorando a varias unidades del gobierno del Reino Unido y trabajando con organismos internacionales como el Foro Económico Mundial o la OCDE, particularmente en relación con las biotecnologías, la estrategia de IA y el análisis prospectivo de tecnologías emergentes para la bioeconomía. Hoy viene a presentarnos su sesión titulada Optimización y diseño de circuitos de control para el metabolismo celular, en el que nos hablará sobre las aplicaciones de optimización y control en sistemas biológicos enfocados en la regulación del metabolismo celular con elementos de sistemas dinámicos, optimización y machine learning. Muchísimas gracias, Diego, por participar en esta iniciativa. Te cedo la palabra. Muchas gracias, Esteban, y gracias a Carlos también por la invitación y la paciencia por esperarme hasta que pudiéramos conseguir una fecha que funcione para todos. Creo que estamos conversando acerca de esta ponencia hace casi más de 2 años, yo creo. Ok, un gusto verlos a todos, especialmente a ver un par de amigos y colegas en la lista de, de público. Déjenme compartir acá. Aquí se debería ver mi pantalla. ¿Se Sí, ve en pantalla completa? sí, Perfecto. sí. Sí, perfecto. Em, Buenas tardes a todos, mi nombre es Diego Yarzún, yo soy académico de dos instituciones en el Reino Unido, la Universidad de Edimburgo primordialmente. Trabajo para la Escuela de Biología y para la Escuela de Informática. Y además tengo un cargo corporativo en un instituto nuevo en Oxford, EIT Oxford se llama, soy parte de director de Machine Learning y IA en el Instituto de Biología Sintética. Hoy les voy a contar algo acerca de las investigaciones de mi equipo en el área de ingeniería metabólica y particularmente relacionado con el área de control automático en cómo diseñar controladores intracelulares que nos permiten maximizar o redireccionar flujo metabólico en células para producir compuestos de utilidad en diferentes sectores de la economía. Ahora, debería aclarar, y esto es casi como una declaración em, una confesión, yo soy ingeniero de control de formación, pero me cambió a biología hace casi 20 años y la verdad es que la transformación ha sido casi total. Pero aún conservo un enfoque basado en sistemas dinámicos, basado en teoría de sistemas para interrogar las dinámicas de diferentes procesos celulares en diferentes escalas. Y espero que en la ponencia de hoy, un mensaje que les pueda comunicar a todos en la audiencia es la idea de que teoría de control y sistemas dinámicos pueden ser extremadamente útiles para analizar y para diseñar este tipo de sistemas. Y hay una gama de problemas, tanto teóricos como aplicados, que surgen en la intersección entre control automático y machine learning y ingeniería metabólica. Em, Quiero presentar a mi equipo. Este es mi equipo casi al día en la Universidad de Edimburgo. Nos llamamos Molecular Control Group y trabajamos en dos escuelas. Estos son los edificios donde trabajamos. Y básicamente trabajamos en la interfaz entre dinámicas de circuitos biológicos dentro de células. Todo el trabajo que hacemos es acerca de procesos que ocurren dentro de células vivas y trabajamos en la interfaz entre dinámicas no lineales y lo que se llama biología sintética, que en este punto es una rama de biotecnología e ingeniería genética. Aplicamos una gama de técnicas computacionales y matemáticas, control óptimo, dinámica no lineal, análisis estocástico, teoría de grafos y más recientemente ideas de aprendizaje automático.
Em, uno de los lineamientos principales de mi grupo, de mi equipo, es utilizar técnicas de IA y Machine Learning como un sistema de decisión para ayudar y mejorar el diseño de sistemas genéticos en un rango de aplicaciones. Ahora, gran parte del trabajo que hemos hecho en los últimos 5 años ha sido en el tema de predicción de fenotipos celulares a partir de datos de secuencias genéticas. Eso es lo que ven a la izquierda. Y tenemos un área muy fuerte en el tema de descubrimiento de fármacos, particularmente para enfermedades o condiciones para las cuales no hay dianas terapéuticas disponibles o que están, si bien son conocidas, están muy, la caracterización de estas dianas terapéuticas, estas proteínas, no es muy completa. El trabajo que hemos hecho en descubrimiento de fármacos ha sido cubierto por la prensa en muchos lugares, la verdad, particularmente porque tenemos un foco en enfermedades relacionadas o condiciones relacionadas con envejecimiento y la prensa enganchó con esto bastante, la verdad. Hasta el día de hoy a veces me llaman periodistas preguntándome si la gente debería comer pepinos o no. Y cosas de ese estilo. Ok, pero hoy día no les voy a contar acerca de esto. Hoy día les voy a hablar un poco más acerca de nuestro trabajo en la interfaz entre control, sistemas dinámicos e ingeniería metabólica. Ok, entonces voy a comenzar esta plática definiendo los sistemas con los cuales, el sistema dinámico con el cual trabajamos, los sistemas metabólicos, y después voy a enumerar algunos de los desafíos del punto de vista computacional y matemático en analizar las dinámicas emergentes de estos sistemas. Em, Sistemas metabólicos, básicamente todas las células tienen una red de reacciones químicas que les permiten consumir nutrientes del medio ambiente y convertirlos en moléculas que necesitan para sobrevivir y para ejecutar sus funciones. El diagrama que vemos en la pantalla es un diagrama que tiene alrededor de 15 años, pero sigue siendo igualmente válido. Tiene 4 capas. En la primera capa está lo que llamamos la red metabólica, en este caso de una bacteria, Escherichia coli, que es uno de los modelos procarióticos más estudiados en biología. Esa red tiene nodos y tiene conexiones entre los nodos, esos son metabolitos. Algunos de esos metabolitos en la primera capa pueden activar proteínas en la segunda capa, que son factores de transcripción. Esos factores de transcripción pueden controlar la, eh, la expresión génica de las proteínas que actúan en la primera capa, y esa es la tercera capa que se ve ahí. Y la cuarta capa de este diagrama de hecho, es idéntica a la primera capa. Y la idea de este diagrama es simplemente ilustrar la complejidad de los sistemas de control que la naturaleza o la evolución a los cuales ha convergido en el fondo. Desde un punto de vista de control, si colapsamos, este es en el fondo un dibujo del lazo abierto de un sistema de control. La primera capa y la cuarta capa son idénticas y si las uno en una sola, lo que tenemos es un sistema de control con muchos lazos de retroalimentación, tanto positivos y negativos, cada uno con dinámicas no lineales y con diferentes complejidades que ya voy a discutir en más detalle. Pero la idea fundamental aquí es que las células, para poder ejecutar sus funciones metabólicas de manera robusta y eficaz, tienen implementados de manera intracelular sistemas de control extremadamente complicados. Ahora, nadie diseñó estos sistemas de control, esto fue lo que encontró la evolución. Desde un punto de vista de diseño y de ingeniería, probablemente pensaríamos en maneras más simples en cómo ejecutar cómo definir estos lazos de control. Y gran parte del trabajo que hacemos es, en el fondo, abrir algunos de esos lazos de retroalimentación y reemplazarlos por lazos de control diseñados por nosotros que pueden permitir que la célula redirija el flujo o la energía o los recursos metabólicos que los redirija de las funciones celulares hacia la producción de compuestos químicos que son relevantes en diferentes sectores de la economía. Y la analogía que siempre se hace en esta área es de comparar el metabolismo celular vamos, con una planta química. Y la idea es hacer ingeniería genética en las células para poder
conseguir productos químicos de las células que sean de igual o mejor calidad que lo que podemos hacer con los procesos químicos tradicionales. Las aplicaciones de esta tecnología cubren prácticamente todos los sectores de la industria química, particularmente en espacios donde los compuestos químicos son de alto valor y de tasa de producción muy baja normalmente. Y ahí ese es el espacio donde normalmente técnicas de control pueden generar el mayor valor agregado, por decirlo de alguna manera. ¿Ok? Ahora, quiero explicar un poco en esta diapositiva la estructura general desde un punto de vista de sistemas dinámicos de estos procesos. El diagrama que se ve arriba es una ruta metabólica, digamos, canónica. Las moléculas que se ven ahí en pantalla son metabolitos, son moléculas dentro de la célula. Todo esto ocurre dentro de la célula. Y las flechas que conectan cada uno de los metabolitos son reacciones químicas que convierten un compuesto en diferentes formas. En el fondo, este es un diagrama de transferencia de masa, desde un punto de vista más de proceso. ¿Ok? Ahora, algo que hay que tener en cuenta aquí es que cada una de estas flechas o la tasa de flujo entre los diferentes compartimentos eh, depende de enzimas, de proteínas que son producidas por la misma célula. Y estas son estas variables E que se llaman en ese diagrama. Entonces, si queremos modelar esto como un sistema dinámico, en realidad es un sistema que tiene dos subsistemas. Tenemos un sistema dinámico para la evolución temporal de los metabolitos, que son las variables de estado llamadas S en esta ecuación, y tenemos un sistema dinámico para las enzimas o proteínas, que son las que se llaman llamadas E en la ecuación que se llama ahí. Y el lado derecho de cada una de cada una de esas ecuaciones son simplemente balances de masa entre las diferentes reacciones químicas, altamente no lineales y con una conectividad bastante densa y mucho más densa de lo que se ve en el diagrama canónico que tengo ahí arriba. Entonces, desde un punto de vista de sistemas dinámicos, los desafíos son importantes. Estos son sistemas de alta dimensionalidad y para dar ejemplos concretos, típicamente para una ruta metabólica de interés industrial, estamos hablando de sistemas dinámicos de por lo menos dimensión 15, ¿ok? Donde tenemos, por ejemplo, 10 dimensiones en el espacio de S y 5 más dimensiones en el espacio de las enzimas de E. Todas las dinámicas son no lineales y las no linealidades importan y determinan la función metabólica. Por lo cual normalmente enfoques basados en linealización no tienden a funcionar muy bien. Además, tenemos una separación de escalas de tiempo. El sistema de abajo, el sistema E, opera en una escala de tiempo alrededor de 3 órdenes de magnitud más lenta que el sistema de arriba. Eso, si bien es un desafío en principio, como les voy a mostrar en un par de diapositivas próximas, se puede usar para generar nuevas técnicas matemáticas para analizar estas dinámicas usando en separación de escala de tiempo. Y además, uno de los desafíos que está menos explorado en la literatura en este momento es el problema de la aleatoriedad o la estocasticidad del sistema E, del sistema de abajo. El sistema que es lento, que opera en una escala de tiempo lenta, está sujeto a mucho ruido bioquímico. Y podría dar una ponencia completa acerca de este tema, pero la idea es que tenemos un sistema, del punto de vista del sistema dinámico, tenemos un sistema de dinámica lenta, altamente ruidoso, y tenemos un sistema de dinámica rápida, y por ende, la dinámica lenta, el ruido de la dinámica lenta se propaga casi uno a uno a la dinámica rápida. Y esto genera una cantidad de problemas muy interesantes desde un punto de vista de procesos estocásticos, problemas multiscala, multivariable en altas dimensiones y hemos desarrollado un par de técnicas para predecir las distribuciones estacionarios de los diferentes componentes de estos sistemas. Pero ese tema no lo voy a tocar hoy. Me voy a enfocar más que nada en el tema de diseño de control y cómo podemos analizar diferentes lazos de retroalimentación positivos y negativos y diseñarlos para conseguir ciertos objetivos de producción metabólica. Este es un ejemplo de cómo se ve cada una de esas flechas en el diagrama anterior. Si yo tomo cada una de esas flechas, la puedo descomponer en un sistema de reacciones bioquímicas, que es como lo que se ve en la pantalla, donde tenemos 4 variables. Tenemos S, E, C y P. S
básicamente lo que esta reacción hace, convierte S en un producto P, un sustrato en un producto P y lo hace mediante dos reacciones. Primero tenemos una reacción donde S reacciona con una enzima, está la proteína E. Eso genera un compuesto que se llama C y ese compuesto se convierte en el producto P y eso libera la enzima. Ahora, este es el diagrama de una de las flechas que mostré en el diagrama de red anterior. Ahora, en realidad, lo que ocurre es que, como mencioné anteriormente, la enzima E es producida por la célula en sí. Entonces, tenemos también una dinámica de producción de la enzima. Y el sustrato S viene también procede de otra reacción química que está arriba, en definitiva. Entonces, esta reacción no opera no está aislada del resto del metabolismo, sino que es parte de toda una red de reacciones metabólicas que tiene una estructura similar a esta, pero con diferentes parámetros. Y entonces el caso más simple, digamos el ejemplo mínimo no trivial es este caso, donde tenemos una reacción de retroalimentación que de alguna manera sensa la concentración de P y eso controla la tasa a la cual la célula produce la enzima E. Este típicamente es un lazo de retroalimentación negativo, eso es lo que significa la flechita, la barrita al final de la flecha de retroalimentación. Y de este punto, de un punto de vista de dinámica no lineal, lo que significa la retroalimentación negativa, simplemente significa que la derivada parcial de la acción de control con respecto a la variable de salida es negativa. Y no significa nada más que eso. Hay un proceso no lineal que controla la ganancia de esa retroalimentación, pero es un proceso potencialmente altamente no lineal. Y de hecho, típicamente la ganancia de la del controlador tiene una estructura sigmoidal, que es como lo que se ve en la figura de la derecha, donde tenemos una función sigmoidal que se puede parametrizar de diferentes maneras, y eso se puede incorporar en un modelo dinámico del sistema completo, que es lo que ven a la izquierda. ¿Ok? ¿Cómo parametrizamos esa curva verde, esa curva sigmoidal, en términos de parámetros de diseño de control? Eso varía dependiendo de la aplicación, pero en general esta es la estructura general de uno de estos lazos de control. Desde un punto de vista de diseño de control, lo que tenemos acá es una planta, un proceso G con un controlador que tiene una ganancia, una estructura fija y una ganancia no lineal con parámetros libres que podemos diseñar. Esto no es muy diferente a un lazo de control con un controlador PID, por ejemplo, con estructura fija y con parámetros P, I y D que queremos diseñar, con la diferencia fundamental que la estructura del controlador es altamente no lineal. Y como dije anteriormente, linealizar estos sistemas y convertirlos en un problema de control lineal normalmente no genera resultados positivos porque las no linealidades son importantes y determinan la función metabólica que nos interesa. Entonces les voy a mostrar dos técnicas, dos programas de trabajo, por decirlo de mejor manera, en la primera parte hemos diseñado técnicas matemáticas y de teoría de redes para analizar estas estructuras de control. Y en la segunda parte les voy a explicar un poco más acerca de algunos métodos de optimización multiobjetivo que hemos desarrollado y que hemos aplicado a este tipo de problemas de diseño de control. La primera parte es acerca de entender cómo, predecir la dinámica emergente de un sistema de control con una estructura fija y con parámetros dados. Y para eso desarrollamos una teoría basada en aproximación de la no linealidad de estas funciones sigmoidales que les mostré antes, basados en aproximaciones lineales por trozos. Y les voy a explicar un poco más de detalle las ideas básicas, las ideas fundamentales de este programa de investigación. Esto es algo que yo comencé a trabajar ya casi hace 15 años atrás con la que fue mi supervisora de una de estas becas Marie Curie, Madeleine Chávez, en INREA, en el Instituto de Automatización de Francia, en el sur de Francia. Y hemos desarrollado, con Madeleine hemos trabajado durante los últimos 15 años en diferentes extensiones de esta teoría y ha sido digamos, una relación académica muy, muy productiva, muy bonita y que ha dado muchos frutos y
es un muy buen ejemplo de cómo algunos de estos programas de intercambio de la Unión Europea también pueden generar colaboraciones e interacciones a largo plazo en áreas multidisciplinares. Em, la idea fundamental aquí es si tomamos de nuevo un ejemplo canónico, una ruta metabólica como la que vemos arriba, ruta no lineal, donde cada uno de estos compuestos se convierte en un diagrama de transferencia de masa. Entonces, supongamos que tenemos cuatro metabolitos en esta ruta, S0, S1, S2 y S3. Supongamos que uno de esos metabolitos es el que actúa como señal señal de variable de estado, que se retroalimenta y actúa sobre las variables de actuación, lo que le llamaríamos típicamente en control la U, la acción de control, que en este caso le llamamos E1, E2, E3, E4. Y el objetivo principal de este programa de investigación ha sido siempre determinar la dinámica temporal para un sistema con una arquitectura de regulación y parámetros de regulación dados. Y podemos pensar en diferentes combinaciones de lazos de retroalimentación, tanto positivos como negativos, y decir, ok, bueno, si tenemos este patrón de retroalimentación positiva y negativa, ¿cuál es la dinámica al cual el sistema va a converger en estado estacionario? Y esto no es un problema simple porque es de alta dimensionalidad y nuestro objetivo original era diseñar o crear un esquema matemático que nos permita analizar una clase grande de problemas con muchas estructuras metabólicas y potencialmente muchas arquitecturas de control. Una manera general de cómo formular esto desde un punto de vista del sistema dinámico es similar a lo que les mostré anteriormente, sistemas de ecuaciones no lineales, diferenciales ordinarias no lineales las parametrizamos de diferentes maneras. Hay ciertos supuestos supuestos biológicos que podemos imponer sobre las dinámicas no lineales. Típicamente, las no linealidades son funciones acotadas y monotónicas, son parametrizables con datos de la literatura. Y esto significa que si bien las dinámicas son no lineales, las no linealidades pertenecen a una familia de funciones relativamente compacta y estrecha. Entonces, lo que podemos hacer con este tipo de sistemas es aproximar la ganancia del controlador, que es esta función sigma que mostré ahí. Esa es la función sigmoidal que mostré antes. Aproximarla como una función tipo escalón. Entonces, en vez de modelar la función sigmoidal, asumimos que la función de retroalimentación puede coger solo dos valores, dependiendo del valor de la señal de la variable de estado. Y esto nos permite aproximar el sistema el sistema de alta dimensión, altamente no lineal también, aproximarlo con un sistema que es lineal por trozos y definidos como voy a explicar en un segundo, en poliedros, en politopos convexos que particionan el espacio de estados. Y eso nos permite también reformular el problema de análisis como un problema de sistemas LTI invariantes y lineales definidos por trozos en el espacio de estados. En una partición del espacio de estados que no es rectangular, es poliédrica, eh, que no es tan fácil de analizar, pero es perdón, oh, perdón, algo pasó acá, perdón, ahí sí. Y este análisis lo podemos hacer con la teoría de Filipov, que nos permite regularizar las dinámicas en las interfaces entre las diferentes regiones del espacio de estado. Oh, perdón, ahí sí. Entonces, para darles un ejemplo sencillo de cómo funciona esta teoría, es que primero hacemos una separación de escala de tiempo, aproximamos la dinámica rápida como si estuviera en cuasi estado estacionario. Esto nos permite reducir la dinámica a un sistema planar, un sistema en dos dimensiones, sujeto a restricciones algebraicas entre las variables de estado. Y podemos manipular además la estructura geométrica de esas restricciones algebraicas para reducir una vez más el sistema dinámico a un sistema lineal definido en conos en el espacio de estados. La ecuación que ven abajo en esta diapositiva es básicamente un sistema lineal. H1, H2 y Hz son vectores
constantes, y la matriz gamma, que es la matriz de estado. La matriz A es la típica definición x punto igual a x más bu, es constante, pero tenemos un término constante que cambia la ubicación del estado estacionario de cada uno de estos sistemas lineales. Em, Ahora, cada uno de estos sistemas está definido en un dominio D, en este caso de uno, de 2 y 3, que son conos que particionan el espacio de estados. La geometría de esta partición depende de la estructura de la red metabólica y la estructura y los signos de la regulación genética, de los lazos de retroalimentación, perdón, pero esta conversión, este mapeo siempre se puede hacer. Ahora, la pregunta, lo que no siempre se puede hacer, el sistema resultante, lineal por trozos, no siempre se puede analizar, pero hay casos suficientemente generales en los cuales ese análisis puede ser realizado de manera bastante completa y les voy a mostrar un par de ejemplos donde hemos hecho eso. En este caso en particular, así se ve la estructura del espacio de estados. Tenemos tres conos, tenemos un sistema lineal definido en cada uno de los conos. Y cada uno de estos sistemas lineales tiene un punto de equilibrio, eh, y si ese punto de equilibrio pertenece al cono donde ese sistema está definido, entonces automáticamente ese sistema es un estado estacionario estable, es un punto de equilibrio local estable para el sistema completo. Y esa es la parte simple, digamos. La parte un poco más difícil es cuando los puntos estacionarios de cada uno de los trozos del sistema de este sistema caen en otro dominio donde la dinámica es diferente. Y ese análisis se puede realizar con diferentes técnicas, entre ellas, por ejemplo, podemos garantizar la existencia y encontrar condiciones de estabilidad para ciclos límites usando mapas de Poincaré y técnicas similares. Y también aparecen problemas interesantes en términos de modos deslizantes. Existe la posibilidad, dependiendo de la geometría del sistema, existen casos en los cuales podemos tener modos deslizantes soluciones singulares que existen en la interfaz entre algunos de estos dominios cónicos que particionan el espacio de estados. Y ese análisis se puede hacer con el análisis de Filipov, que básicamente se basa en construir una inclusión diferencial en la interfaz entre los dominios y uno puede tomar ventaja o explotar un poco la estructura geométrica del problema para encontrar soluciones explícitas para esos modos deslizantes y condiciones paramétricas en forma cerrada, condiciones algebraicas en el espacio de parámetros que garantizan ciertos comportamientos dinámicos o la existencia o no existencia de estos modos deslizantes o oscilaciones o múltiples puntos de equilibrio. Em, Esto es lo que mencioné, de hecho ya lo mencioné, ¿cierto? Si los puntos de equilibrio caen en el mismo dominio, son automáticamente estables, podemos encontrar ciclos límites y soluciones singulares o modos deslizantes, dependiendo de la geometría del problema. Ahora, de un punto de vista un poco más aplicado, es lo que nos permite hacer esto es de hecho conseguir un atlas, una clasificación completa de todas las dinámicas para una combinación de signos de retroalimentación. En el sistema podemos clasificar clasificar las dinámicas asintóticas de cada uno de estos sistemas de control y podemos conseguir calcular condiciones algebraicas sobre el espacio de parámetros que garantizan una u otra dinámica. Ahora, em, estas dinámicas son relevantes. De hecho, estos dos sistemas de retroalimentación positiva y negativa son sistemas que los colegas en biología, en ingeniería metabólica han estudiado en la literatura, em, han sido implementados en células vivas y las dinámicas que esta técnica matemática puede predecir han sido observadas en el laboratorio también. Entonces, esta es una manera relativamente directa de generar hipótesis sobre qué combinaciones o qué sectores del espacio de parámetros pueden garantizar una u otra dinámica y eso puede informar la implementación en células vivas de estos sistemas digamos, redirigir la dinámica a diferentes comportamientos dinámicos, en definitiva. Este tercer sistema, que es el sistema más complicado porque puede exhibir dinámicas monestables o multiestables,
Es un sistema que no ha sido implementado en literatura, pero se puede, tiene propiedades muy interesantes porque se puede utilizar para diseñar sistemas biestables, metabólicos biestables, que pueden ser ajustados con diferentes técnicas de ingeniería genética. Y desarrollamos una teoría, escribimos otro artículo específicamente acerca de esta arquitectura, porque permitiría, en teoría esto es un dispositivo genético que aún no ha sido implementado, y estamos trabajando en eso con diferentes grados de éxito, pero potencialmente si este sistema se pudiera implementar tendría aplicaciones muy interesantes tanto para ingeniería metabólica, pero también como un dispositivo para poder comunicar células de una manera controlable. Y la idea en este caso es que podemos hacer un análisis completo de este sistema y podemos conseguir condiciones paramétricas explícitas para que el sistema sea multiestable o biestable. Los diagramas que ven en la derecha son diagramas tridimensionales definidos en el espacio de parámetros. Entonces, cada uno de esos ejes, mu1, mu2 y mu12, son parámetros a los cuales tenemos acceso en el laboratorio al momento de implementación. Para los que saben un poco de biología en la audiencia, estos son la fuerza de un promotor, son sitios de revés y digamos, secuencias genéticas que controlan la regulación génica del gen, el gen de control en este caso. Y, y los volúmenes que se ven en color verde son volúmenes que podemos calcular de manera analítica. Tenemos expresiones analíticas que nos permiten determinar de manera exacta la geometría del espacio de parámetros que conduce a una u otra dinámica, que es algo que no podríamos haber conseguido si es que no hubiésemos hecho esta aproximación lineal por trozos. Entonces, por un lado, la aproximación lineal por trozos es una aproximación relativamente cruda de la dinámica no lineal, pero sí nos permite conseguir bastantes resultados analíticos que pueden guiar el espacio de diseño. Y por simulación podemos validar algunos de estos diseños, simulando, digamos, diseñando el sistema usando nuestra teoría y después implementando por simulación los controladores que diseñamos en un sistema con todas las no linealidades, perdón, sin necesidad de la aproximación. Y vemos que normalmente las dinámicas se preservan, no siempre, y tenemos un par de trabajos donde caracterizamos las condiciones bajo las cuales la dinámica predicha por el sistema aproximado por trozos se conserva en el sistema no lineal completo. También intentamos por muchos años intentar extender esta teoría a sistemas más generales, con más metabolitos, con más enzimas y con más lazos de control y más puntos, más nodos de regulación. Y este artículo del 2019, que es en automática, de hecho en un journal de control, es probablemente el ápice de lo que logramos conseguir, y es probablemente la formulación más general de esta teoría. En este caso más general, podemos asumir que tenemos un número arbitrario de señales de control que se retroalimentan y una combinación arbitraria de lazos de control de retroalimentación positivos y o negativos. Y podemos usar esta teoría para representar el sistema de nuevo como un sistema lineal por trozos, pero ahora los trozos no son los conos en este plano de dos dimensiones que mostré antes, sino que son poliedros en un espacio de alta dimensión. La geometría de esa descomposición poliédrica del ortante positivo depende de la estructura del sistema de control. Entonces, dependiendo de la estructura, es posible que podamos obtener resultados analíticos para predecir una u otra dinámica. Pero en casos donde no podemos hacer la predicción analítica, tenemos un algoritmo que permite convertir el sistema no lineal original en un diagrama un grafo que representa los diferentes estados de transición entre los diferentes subconjuntos de esta partición del espacio de estados. Y esto funciona, es una combinación entre análisis de sistemas dinámicos y simulación.
pero en teoría, si tenemos un sistema con una estructura dada, podemos aplicar nuestro algoritmo, obtener nuestro grafo de transición de espacios de estados y después, dependiendo de los atractores de ese grafo, podemos analizar las dinámicas específicas y obtener condiciones paramétricas para que ciertos nodos de ese grafo sean atractores globales, por ejemplo, en el espacio de estados. Em, Y hemos intentado extender esto aún más, pero estamos en eso, llevamos un par de años en eso. Este yo creo que es lo más completo que hemos logrado realizar. Ok, ahora voy a cambiar un poco de tema perdón, me voy a enfocar en sistemas en una estructura de control dada, pero con parámetros de control en variables. Y les voy a mostrar un par de aplicaciones de optimización multiobjetivo y optimización bayesiana para diseñar estos lazos de control. Esto es trabajo que fue principalmente realizado por Babi y Tayama, que fueron postdocs en mi grupo, tanto en Londres y después en Edimburgo, y que publicamos hace un par de años. Ahora, si puedo volver un poco atrás al esquema original que les mostré, este ejemplo, el ejemplo mínimo de estos sistemas de control. La idea, desde un punto de vista de diseño de control, tenemos una planta, tenemos un controlador con estructura fija y tenemos una ganancia no lineal con dos o tres parámetros de diseño que queremos ajustar para maximizar cierta métrica de desempeño. ¿Ok? En este caso, los parámetros de diseño es la altura de esta función sigmoidal, que se llama A en este caso, y también el umbral de activación o de inhibición, que se llama teta en este caso. Y para esto usamos un enfoque basado en teoría de control óptimo clásico, en lazo cerrado. Podemos definir ciertas funciones de desempeño para optimizar tanto la producción de un metabolito en particular y minimizar la energía o la acción de control, que en este caso se llama carga genética, pero es básicamente el tamaño de la acción de control. Y eso es relevante desde un punto de vista de aplicaciones porque la célula tiene que usar muchos recursos, mucha energía para producir las enzimas que catalizan la actividad en esta ruta metabólica. Entonces, idealmente queremos conseguir máxima producción con la mínima cantidad de enzimas posible, que es un problema de control, digamos, clásico. Entonces, esto se puede formular con un problema de optimización multiobjetivo sujeto a las dinámicas no lineales de la forma que les mostré antes con un espacio de parámetros, un espacio de búsqueda en una región en el espacio de parámetros definida y potencialmente con eh, em, limitaciones dinámicas a lo largo de la trayectoria tanto del espacio de estados como de la acción de control. Em, Me imagino que esto quizás es algo que muchos saben, pero la idea detrás de optimización multiobjetivo es que no podemos optimizar dos métricas de desempeño que se oponen una a otra. Entonces la idea es optimizar el balance o el compromiso entre estas diferentes métricas de desempeño y esto nos lleva al concepto de optimalidad de Pareto. Y la idea es que en los enfoques de optimización tradicional, donde tenemos una función no lineal y queremos tenemos una variable para optimizar, encontramos un mínimo y ese es el resultado de la optimización. En optimización multiobjetivo esto no se puede hacer porque normalmente los objetivos se oponen uno a otro y hay espacios en donde los objetivos, digamos, luchan uno contra otro. Y entonces la idea en muchos de estos problemas de optimización multiobjetivo, es que tenemos diferentes diseños. Cada uno de esos diseños nos va a dar una diferente métrica de desempeño en cada uno del espacio, en cada eje del espacio de objetivos y podemos muestrear o samplear el espacio de parámetros de diseño y obtener diferentes diseños, diferentes combinaciones de parámetros de control. Nos van a dar diferentes valores para cada una de nuestras métricas de desempeño. Y podemos hacer esto una y otra vez, lo podemos hacer muchas veces, cientos de veces, potencialmente miles de veces, hasta que finalmente, una vez que uno tiene estos ampliados de manera suficientemente densa, emerge la estructura del problema normalmente hace que emerja una curva límite, el frente de Pareto, que es la que define el balance o el compromiso óptimo entre estas medidas de desempeño. Y hay definiciones matemáticas muy precisas para estas
para la geometría de estos objetos. Em, pero no voy a entrar mucho en detalle de esos, en ese aspecto. Claro, dependiendo de de la combinación de la estructura del problema de optimización, la curva de Pareto va a tener diferentes geometrías, pero eventualmente esta curva de Pareto no siempre existe, ¿ya? Dependiendo del problema puede existir o no existir, puede ser discontinua, puede ser no convexa. Pero la idea en este enfoque es, en el fondo, encontrar combinaciones de los parámetros de control que nos permiten navegar el compromiso óptimo entre las diferentes eh, métricas de desempeño. Entonces, para aterrizar esto lo más posible y poder aplicarlo a problemas que son relevantes en el área de ingeniería metabólica, nos enfocamos en diferentes estructuras de control que han sido implementadas en células vivas, en bacterias, en la literatura, e intentamos hacer esta optimización multiobjetivo para estos diferentes sistemas de control, ¿ya? Los resultados de este enfoque es que uno de los resultados que quizás es relativamente trivial desde el punto de vista de control, esto funciona, esto se puede hacer, pero no es algo que haya sido explotado no es algo que la comunidad de ingeniería metabólica esté muy acostumbrada a hacer. Entonces, hay un espacio interesante ahí para dar a conocer estas ideas a través y cruzar, digamos, las barreras disciplinarias. Y estos problemas se pueden resolver con diferentes optimizadores. En este caso usamos un algoritmo genético, nada muy sofisticado, que funcionó suficientemente bien para este problema en particular. Podemos después analizar la estructura del frente de Pareto y ver cómo se distribuyen los diferentes parámetros del control a lo largo de esta estructura de Pareto y la distribución de los parámetros de control es algo importante para la gente del laboratorio porque les permite de alguna manera decidir qué diseño puede ser más apropiado para los objetivos que ellos necesitan. Y esto se puede aplicar a problemas generales de ingeniería metabólica. Nosotros lo aplicamos, de hecho, a un problema concreto, que es la producción de ácido glucárico, y no les voy a contar por qué el ácido glucárico es muy caro, muy importante, pero es un metabolito de alto interés en la industria química. Y lo interesante es que este sistema ha sido, hay rutas de control que han sido implementadas en Escherichia coli en la literatura. Y entonces lo que hicimos fue en el fondo analizar diferentes estructuras de control y ver si es que la que fue implementada en el laboratorio era mejor o peor que las otras arquitecturas que uno podría concebir de un punto de vista de diseño. Y, y lo interesante es que de hecho hay arquitecturas de control que pueden sobrepasar el desempeño, mejorar el desempeño de en comparación a lo que uno podría obtener con las arquitecturas que han sido desarrolladas en la literatura. Lo cual es información importante para futuras campañas de ingeniería metabólica en este espacio. Y ahora, la última parte que les voy a contar es acerca de cómo voy a dar vuelta a la página un poco, es acerca de cómo podemos convertir este problema en un problema de optimización mixta en el espacio entero y en espacio entero y continuo. Lo que les mostré antes acerca de optimización multiobjetivo asumía que la estructura es fija. Entonces, para cada estructura de control, tenemos un espacio continuo de parámetros y optimizamos en cada una de las estructuras por separado y después comparamos los resultados de cada una de esas estructuras. Em, lo que queremos hacer, el siguiente paso es considerar la estructura de control en sí también como una variable de optimización. Y esto significa que entramos en un problema de optimización que es mixto, en donde tenemos dos conjuntos de variables de decisión. Tenemos variables de decisión discretas que nos permiten navegar las diferentes estructuras de retroalimentación y el signo de la retroalimentación. Y tenemos un espacio continuo de parámetros para cada una de esas estructuras. ¿Ok? Y recordemos que la planta que queremos controlar es altamente no lineal. Este es un problema muy difícil de un punto de vista de optimización. Tiene todas las características que queremos evitar. Cada vez que queremos desarrollar nuevos algoritmos de optimización, eh, este tipo de problema está en una esquina de los problemas de interés que normalmente
nadie se mete mucho, la verdad, porque son complicados. Muy no convexo, discontinuo, potencialmente, ni siquiera sabemos, ni siquiera tenemos condiciones para la existencia de soluciones en el espacio de parámetros. Eh, de un punto de vista más cualitativo, lo que tenemos acá es que tenemos el diagrama que se ve, y no es un diagrama cuantitativo, es simplemente un diagrama que intenta ejemplificar el espacio de estructuras de control. ¿Ok? Entonces imaginemos que tenemos un espacio de diferentes arquitecturas de control, diferentes lazos de retroalimentación positiva y negativa, en un espacio de arquitectura. Ese espacio es discreto. Y va a haber una curva límite que separa espacios, separa el espacio en dos, donde tenemos, en un lado tenemos, en una región, tenemos las arquitecturas que no llevan a una dinámica de interés para ninguna combinación de parámetros de diseño. Y hay un espacio de arquitecturas factibles que sí nos llevan a dinámicas aceptables bajo algunas condiciones sobre los parámetros. ¿Ok? Y la idea es diseñar algoritmos de optimización que puedan navegar simultáneamente estos diferentes espacios discretos y continuos a la vez. En cada uno de estos esquinas del espacio de diseño discreto tenemos una superficie continua de métricas de desempeño en función del espacio de parámetros de cada uno de los otros controladores. Y este fue un trabajo iniciado por una alumna de doctorado, Charlotte, que ahora trabaja en el sector de biotecnología en Alemania. Y nuestro enfoque, este problema de optimización se puede meter en un optimizador disponible en la literatura, incluso alguno comercial. Eh, pero básicamente lo que encontramos es que era muy difícil de resolver, los resultados eran muy poco confiables. ¿Ok? Entonces pensamos que este problema iba a ser simple, que lo íbamos a poder resolver con algún optimizador disponible. Pero la respuesta fue no. Básicamente, el problema tiene una estructura en términos de no linealidades y múltiples escalas de tiempo que lo hacen bastante difícil, la verdad. Entonces, lo que hicimos fue replantear esto como un problema de optimización bayesiana, que es un enfoque relativamente poco usual, pero que funcionó bastante bien en este caso. Ahora, para los que no están familiarizados con optimización bayesiana, este es un enfoque que tiene alrededor de 40 o 50 años de antigüedad y la idea es que es es un estilo de optimización que se enfoca en problemas donde la función objetivo es muy costosa de calcular, ya sea porque la función objetivo depende de mediciones en el laboratorio o porque requiere simulaciones que son muy costosas, que es el caso que nosotros tenemos. Y hay varios supuestos bajo los cuales esta técnica de optimización funciona. No voy a entrar en los detalles, pero la idea básica es que no tenemos requerimos muy pocas asunciones sobre la función objetivo. Y no necesitamos saber ni el gradiente ni el hessiano de f de x de la función objetivo. Y esa es la ventaja que tenemos en este caso. Entonces, lo que nos permite hacer eso es hacer un muestreo relativamente grueso del espacio de decisión, del espacio de parámetros, que en este caso es una mezcla de variables continuas y discretas. Por simulación, integramos la ecuación diferencial y generamos los valores de la función objetivo. Y después ajustamos un modelo no paramétrico estadístico a la función objetivo. Y después, con diferentes técnicas de sampleo, podemos generar nuevos candidatos para poder resamplear remuestrear el espacio de parámetros y converger a un máximo. Esta es la idea fundamental de optimización bayesiana. Se ha hecho muy popular ahora con todo el tema de deep learning porque para ajustar el espacio, la estructura, la arquitectura de estos sistemas de aprendizaje automático, muchas veces hay que entrenar estos modelos y eso puede demorar un par de días y hay que entrenarlos para muchas condiciones de hiperparámetros. Entonces, optimización bayesiana es una técnica muy útil para acelerar ese proceso de búsqueda, donde el FDX en ese caso sería el entrenamiento de un modelo de una red neuronal, por ejemplo. Entonces, lo que hicimos acá fue aplicar estas técnicas desarrolladas y los algoritmos que ya estaban disponibles en la literatura a este problema de optimización discreto y continuo.
Y los resultados son bastante interesantes, son positivos, podemos resolver problemas de control relativamente complicados en espacio de segundos. ¿Ok? En este caso tenemos un sistema donde hay cuatro arquitecturas, o sea, un espacio discreto de dimensión 4. Tenemos dos parámetros continuos por arquitectura y es una y la planta es una ecuación diferencial de tres dimensiones. Un caso relativamente sencillo, pero se resuelve en un par de segundos. Y esto escala bastante bien, es mucho más rápido que todos los otros algoritmos de optimización global que intentamos. Es menos exacto en el sentido de que el óptimo que obtenemos se puede mejorar con algún algoritmo local de optimización. Se puede hacer una optimización multinivel, por ejemplo, donde en una primera fase usamos esta optimización bayesiana para encontrar un régimen del espacio de parámetros en el espacio de diseño que sea eh, eh, casi óptimo. Y después podemos hacer una búsqueda fina con un algoritmo de optimización tipo gradiente, por ejemplo, o un algoritmo genético, restringido ya a esa región más limitada de la función objetivo. Y eso nos permite mejorar la calidad del óptimo, de hecho. Y escala bastante bien, de hecho, lo utilizamos este fue el sistema más complicado en el cual lo aplicamos, y probablemente este sistema es una ruta metabólica que ha sido implementada, ha sido estudiada en la literatura bastante, y es probablemente el sistema más complicado que uno podría concebir en este espacio, la verdad. Tiene 27 diferentes arquitecturas de control discretas, y cada arquitectura tiene 16 parámetros continuos de diseño. O sea, tenemos 27 espacios del espacio de diseño discreto, y dentro de cada uno de esos 27 espacios tenemos una superficie de desempeño definido un espacio continuo de dimensión 16. Y la ecuación diferencial, la planta, es un modelo de 23 dimensiones altamente no lineal. Y el algoritmo funciona. Podemos resolver el problema de optimización entre 4 a 6 minutos con este algoritmo de optimización bayesiana. Y lo cual indica que esta técnica, si bien es poco usual para este tipo de problemas, puede ser útil, escala bien para sistemas relevantes en la literatura, y se puede complementar con algoritmos de optimización basados en gradientes para mejorar la calidad del óptimo. Esto no nos da el mejor óptimo posible, eso es seguro, y tampoco tenemos garantía de que el óptimo sea global. Pero la optimización se puede refinar con una optimización secundaria basada en métodos más tradicionales. Y voy a dejar hasta aquí. Tengo 50 minutos aquí. Quería dejar un poquito de tiempo para preguntas. Nada más para terminar. Quiero agradecer a todos los miembros de mi grupo y colaboradores, tanto en Reino Unido, en Europa y en Estados Unidos también. Y agradecerles a todos en la audiencia por su atención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Diego. Gracias por la exposición. Enhorabuena por tus trabajos, por ese grupo tan extenso y tan productivo. No sé si veo aplausos por aquí en el chat. Seguro que alguno de los presentes tiene interés en hacer algún tipo de pregunta, intervención. Mm. Sí, gracias por tu presentación, Diego. Bueno, me presento, mi nombre es Daniel Navia. Bueno, saludo a mis colegas que están por allá, a Daniel, a Carlos, a José Luis. Yo soy de la Universidad Federico Santa María en Chile. De hecho, ahí estuve viendo tu LinkedIn, Diego, y me di cuenta que también eres sansano. Sí, te Yo soy te del escucho. Departamento de Ingeniería Química. Así que bueno, agradezco tu presentación y bueno, felicitarte por tu trabajo que es brillante. Ya, en relación a lo que tú presentaste, yo tenía la duda respecto a pero es una duda muy como profunda, o sea, conceptual. En términos en el problema de optimización multiobjetivo, ¿cuáles son las variables de decisión que tú intentas definir? Porque, claro, tú tienes función objetivo contrapuesta y eso me queda claro, pero ¿cuáles son las variables de decisión del problema de optimización? Con los parámetros del controlador. Perfecto. Dale. Ok, ¿y eso cómo se ve aplicado en un experimento, por ejemplo, los parámetros del controlador? ¿Cómo eso va a un experimento? No sé, me imagino a la gente con una bata blanca que está implementando en el experimento. ¿Cómo eso se lleva ahí? Sí, sí, esa es una pregunta bien profunda, pero Mm, la respuesta más breve es que básicamente el valor de un parámetro se convierte,
se mapea a una secuencia de ADN, típicamente un elemento regulador de la expresión genética, y va a ser una secuencia de ADN de entre 10 del largo 10 a, no sé, 100 o 200 nucleótidos. Y eso es lo que en definitiva la gente de bata blanca, como tú dices, implementa en el laboratorio. Ahora, Vale. un Mm. desafío importante es que no sabemos, y es imposible de hecho saber si esa secuencia genética produce el parámetro, el valor del parámetro exacto que predecimos con el algoritmo de optimización. Mm. Entonces, el mapeo entre el espacio continuo de parámetros y el espacio de secuencias genéticas que cambian el valor de ese parámetro en efectivo, ese mapeo es muy difícil de determinar. Vale, comprendo. ¿Y ustedes trabajan con cultivos puros en esos sistemas o son, por ejemplo, no sé, mixtos? Puros. Puros, Pero sí. vale. Sí, te hago las preguntas como para dar un poco de contexto, porque acá tenemos un laboratorio de biorefinerías que están produciendo ácidos grasos, perdón, bioplásticos a partir de ácidos grasos volátiles que se obtienen desde un sistema mixto porque es alimentado con aguas residuales y con residuos. Claro, y ahí la idea es también hacer este tipo de modelado para identificar condiciones operacionales macroscópicas que permitan guiar la producción optimizando un determinado KPI que se puede medir en el laboratorio. Entonces, ¿estas técnicas funcionarían en este tipo de sistemas? Potencialmente, tendría que ser un poco más detalle. Si quieres, me puedes escribir por Sí, separado. Yo sí, salí sí, te puedo decir. de la Universidad de Santa María, así que yo creo Mm, que sí. conozco a las personas de las cuales estás hablando. Sí. Vale, perfecto, gracias. Gracias por tu Vale, presentación. vale. No sé. Tenía la mano levantada por ahí Alejandro Vignoni. Sí, gracias. Gracias, Diego, por participar. Nos peleamos con Carlos a ver quién era el que te proponía. No sé si se me escucha. Sí, sí, te escucho. Sí. Al final ganó Carlos, que lo había dicho un segundo antes, así que bueno. Gracias por la siempre didáctica exposición que has hecho de nuestras áreas y de esta interfaz entre el control y la biología que explicas muy bien. Justo ahí la última pregunta diste en el clavo que estamos todos tratando de resolver, ¿no? La relación entre el valor de ese parámetro y cómo lo implementamos realmente en la secuencia de ADN. Y ahí venía mi pregunta, porque también estás trabajando en temas de Machine Learning y cosas de esas, nosotros también en ese problema justo. ¿Por dónde crees que van los tiros para poder resolver el problema inverso de relacionar secuencia de ADN con parámetro y parámetro con secuencia de ADN? Ya, esa es una muy buena pregunta. Esa pregunta fue la que me hizo, esa fue mi droga suave para entrar en Machine Learning, de hecho. Esa fue la motivación original. Em, eh, no, no ha funcionado. Todo lo que hemos intentado no ha funcionado. ¿Ya? Hay un problema fundamental. El problema fundamental es que los espacios de secuencia de ADN viven, la secuencia de ADN vive, si tienen 15 nucleótidos, por ejemplo, vive un espacio de dimensión discreto, ATCG, es un espacio de dimensión 15, y el espacio de parámetros queremos que sea de muy baja dimensión. Queremos que sea un parámetro. ¿Ya? Eso no funciona. No se puede comprimir un espacio discreto en secuencia de ADN de alta dimensión en un espacio continuo de dimensión 1. Típicamente eso no funciona. Y cuando se puede, el problema es relativamente trivial, lo podrías haber hecho a ojo. Entonces, el desafío ahí es, lo que sí se puede hacer es conseguir representaciones usando técnicas de estos self-supervised learning em, para comprimir el espacio de secuencias genéticas y obtener representaciones en espacio latente continuas pero que no son de baja dimensión. No, en los casos que hemos trabajado nosotros, típicamente son de 6 a 15 dimensiones. Entonces puedes obtener un parámetro, un mapeo entre secuencias de ADN y un vector continuo de parámetros. ¿Cómo incorporar ese vector de parámetros en un modelo mecanístico de la dinámica? Ese problema no existe, no está bien abordado. Hemos intentado resolver esa parte del problema con, no sé si estás familiarizado con esto, la extensión de grafos multinivel, hipergrafos, es definir diferentes
dinámicas en un hipergrafo y hacer que los grafos se comuniquen vía estos parámetros continuos que que aprendemos con Machine Learning de las secuencias genéticas, pero no hemos encontrado una solución. No tengo, si no lo estaría presentando, la verdad. Buenísimo, gracias, Diego. Estamos ahí buscando, a ver cuando encontremos alguna solución. Ahí me cuentas. Sí. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Tiene la mano levantada también Jesús Pico. Hola, Leo. Bueno, siempre un placer escucharte, siempre. O sea, yo tenía una pregunta un poquito más porque hay bastante gente aquí de la comunidad de control, igual un poco filosófica, pero bueno, es que como tú tienes una amplia experiencia, has tocado muchos palos entre el mundo de control, de la dinámica no lineal de sistemas, el mundo de biología. eh, ¿Qué, tú crees que hay herramientas que todavía son de alguna forma necesarias inventar, entre comillas, en el mundo de control y que eh, pueden y que de alguna forma son muy están justificadas por el hecho de que en el mundo de la biología y, por ejemplo, en el diseño, en biología, se tiene una problemática que necesita de metodologías, de herramientas nuevas? Es decir, hoy, por ejemplo, o sea, lo que has presentado, que tiene toda la lógica del mundo, es utilización en el fondo de cosas existentes, ¿no? Pero, por ejemplo, relacionado con lo último que estabas haciendo, presentando de bueno, cómo diseñar lazos de control para regulación metabólica, tú que también has trabajado en biología sintética, sabes que bueno, uno de los problemas que hay en biología sintética es cómo diseño controladores, porque en otras áreas de control diseñamos un algoritmo que puede tomar la forma que sea y solucionado, ¿no? Y diseñas un control de sliding mode y de modo deslizante y arreglado. En biología el problema que tenemos es que estamos restringidos casi como en el control antiguo, analógico. Estamos restringidos a ciertos tipos de reacciones, a ciertos tipos de componentes, lo cual hace el problema especialmente difícil. Tienes dinámicas muy complejas, muy no lineales, y cuando vas a diseñar controladores te encuentras con que el número de piezas que tienes es relativamente limitado. ¿Y no crees que eso sugiere que hay necesidades de metodologías, digamos, adicionales a lo que existe, distintas? Sí, esa es una buena pregunta. Yo creo que hay dos partes. Yo creo que en términos de sistemas dinámicos queda poco espacio. Yo creo que las técnicas de control que ya tenemos se pueden hacer bastantes cosas interesantes. Pero hay el espacio donde hay más oportunidades para expandir las técnicas de control o la teoría de control actual es en el régimen estocástico de estos sistemas. Yo creo que hay varias preguntas interesantes que son profundas y que pueden dar a lugar a programas de investigación de largo aliento. Por ejemplo, la idea de diseñar controladores en un régimen estocástico, controladores de presión génica que garanticen cierta distribución de las variables que nos interesan, por ejemplo. Y eso hay gente en econometría, por ejemplo, ha desarrollado técnicas para todos estos temas de gente de finanzas, por ejemplo, diseña estrategias de control de lazo abierto para garantizar cierta distribución estadística de alguna variable, por ejemplo. Y yo creo que hay interacciones interesantes hay áreas interesantes donde se pueden combinar algunas de esas técnicas con problemas en biología en donde la estocasticidad es importante. En el régimen determinístico creo que queda menos y menos espacio, la verdad. Personalmente, esa es mi impresión. Em, pero sé que hay colegas que están en desacuerdo, pero esa es mi impresión. Muchas gracias. Sí. Así que estoy de acuerdo contigo. No pausé para efecto dramático, sino que es una pregunta abierta. No, 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 Mm. sí, 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 sí. Es que estoy de acuerdo. Bueno, muchas gracias, Jesús. Tiene la mano levantada también Nerea Martínez.
Igual está en mute, Nerea. Te vemos, pero no te escuchamos ahora mismo. Ahora sí. Ahora sí. Vale, perdonad, es que entre cative. Nada, muchas gracias, Diego, antes de nada, por tu presentación, ha estado genial. Además, para gente que no tiene así mucha base de ingeniería genética ni de control y tal, me ha parecido bueno, muy fácil de seguir y me ha gustado mucho. Y nada, te han hecho ahí preguntas de ingeniería y bueno, y de control, y te quería hacer una más así de matemática, ya que ese es mi background y bueno, un par de curiosidades simplemente. Me ha parecido muy interesante todo esto de particionar, ¿no? el problema en politopos, ¿no? Y solucionar en cada uno de ellos usando aproximaciones lineales. Y nada, simplemente te quería preguntar si esta teoría se restringe todo esto a la aproximación lineal o realmente podrían usarse otro tipo de aproximaciones como cuadráticas o con otro tipo polinómicas que también son analíticas o resolubles al final, ¿no? Eh, bueno, esa era mi primera pregunta, si realmente todo eso se podría aplicar a algo no lineal, aunque bueno, quizás no sea necesario, ¿no? Porque muchas veces las aproximaciones lineales pues, son suficientemente buenas, pero bueno, simplemente por curiosidad. Sí, sí, de hecho hay trabajo en este espacio. No, lo que se puede hacer es aproximar la no linealidad en vez de aproximarla por una función tipo escalón, es definir un estado intermedio donde lo aproximas por otra, otra, otra función lineal. Y puedes en definitiva descomponer la no linealidad en varios trozos, cada uno de esos lineales, y podrías reformular la dinámica por trozos, pero ahora con muchos más trozos en el fondo. Definir, aproximar la no linealidad por funciones cuadráticas o que sean resolubles de manera analítica, eso no lo he visto y no sé si ayuda tanto, pero Bien. sí se podría descomponer la no linealidad en trocitos más pequeños y obtener una nueva partición del espacio de estados. Vamos, la partición del espacio de estados siempre se puede hacer, ¿ok? El punto es si es que esa partición es más fácil de analizar que el sistema original o no. ¿Mm? Exacto. Esa es la parte, esa es la parte más complicada porque en definitiva en altas dimensiones lo que ocurre es que empiezas a particionar, a medida que agregas más trozos a tu descomposición de la no linealidad, tienes más polítopos que forman la partición del hortante, pero eso significa que para analizar las dinámicas, los cruces de las trayectorias entre polítopos, tienes que enfocarte en diferentes facetas y en diferentes subespacios de diferente dimensión y es posible que termines con un análisis que tiene que ser caso a caso igual, ¿me entiendes? Porque y como es en alta dimensión, es difícil visualizar exactamente la geometría de la intersección de los polítopos en dimensiones más bajas que la original, que es en definitiva lo que tienes que hacer para construir la inclusión diferencial y usar Filipov y todas estas técnicas. Claro, es que al final todo esto se usa para que sea práctico y realizable, entonces realmente tampoco hace falta esa cosa. Sí, y todo esto tiene algo que ver con la teoría de variedades diferenciables, porque me Eso, recuerda mucho, eso. a poner parches y realmente... Exactamente, exactamente. En teoría, todo esto se puede reformular como un problema en variedades diferenciales, eh, que puede ser resoluble en ciertos casos, pero depende. Sí. Pero sí, de hecho, esta teoría de Filipov es básicamente fue la primera semilla detrás de la teoría de- de inclusión diferencial, sí, de variedades diferenciales. Sí. Vale, muchas gracias. Vale. Genial, muy interesante, gracias. Gracias, Nerea. No sé si alguien más quiere intervenir. Sí, quería hacer yo una pregunta. No encuentro el icono de levantar la mano, por Da eso igual. esperé al final. Bueno, gracias Diego por la presentación. La verdad es que ha estado muy bien, muy entretenida. Se me ha pasado la hora rapidísimo. Quería preguntar sobre todo en la parte final. No entendí muy bien en la parte del problema mixto entero que resuelves con optimización bayesiana. ¿Cómo entra ahí la parte entera? O sea, ¿cómo la optimización bayesiana te da números enteros? No, o sea, no sé muy bien Ya, cómo entra esa parte. ya, ahí es una buena pregunta. Hay varias maneras hay que parametrizar las diferentes estructuras de control con variables discretas. Y eso depende de cada uno en definitiva. En este caso, lo hicimos como teníamos, en el caso más complicado con 27 arquitecturas, lo que hacemos, tenemos una variable discreta que toma 27 valores diferentes y en la ecuación diferencial, en el lado derecho, en la ODE, tenemos un switch, un if, Mm, ¿cierto? Dependiendo del valor de esa variable.
de esa variable, activamos un lazo de control o el otro lazo de control. Y el optimizador considera esa variable, esa variable del código como una variable de optimización. Pero que solo puede tomar valores enteros. Correcto, Claro, correcto. será un poco la pregunta, ¿cómo le dices al optimizador que eso, o sea, al optimizador bayesiano, que eso solo puede tomar valores enteros? La parte que... Porque cuando había una parte donde uno ajusta un modelo estadístico no paramétrico, la distribución sobre la Sí. superficie de desempeño, el soporte de esa distribución puede ser continuo o discreto. Entonces, ahí, Ah, vale, vale, ya. normalmente se hace con un proceso gaussiano definido en el espacio mixto discreto, en el soporte mixto discreto. En este caso, porque eso era muy lento en ese caso, que teníamos en total casi 50 dimensiones, lo hicimos con un enfoque, con un modelo estadístico basado en sampleado, este Tree of Parson Estimator, que básicamente cuenta la frecuencia de cada uno de los eventos. Pero en principio se puede hacer con un proceso gaussiano, que ajustas y está definido en un soporte continuo y discreto. De acuerdo. Muchas gracias. Gracias, Carlos, que ya aprovecho para agradecerte que eres el principal responsable de que estemos todos aquí hoy. Es culpa de Carlos. Culpa de él. No sé si volvió Nerea a levantar la mano o la levantó sin querer. Me parece que la volvió a levantar. No, que yo sepa, no toqué nada. Ah, vale, perfecto. Nada, es que me parecía como que la habías vuelto a levantar. Perdona. Genial. Bueno, ¿alguien más que quiera intervenir? Bueno, pues yo creo que este turno de intervenciones fue la guinda, a la presentación de Diego. Da gusto ver cómo fluye el diálogo entre la comunidad. Y nada, pues sin más reiterar el agradecimiento a Diego por su tiempo, la enhorabuena y la felicitación por su trabajo. Las gracias a Carlos también, como acabo de comentar. Y, y nada más, que nos seguimos viendo. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias por el Venga, tiempo. Que tengan muy Muchísimas buena tarde. gracias. venga, Gracias. gracias, Diego. Gracias Chao. a ti, Diego. Adiós. Chao. Muchas gracias, Diego. Un abrazo.